Jérete, hoy es 13 de junio de 2026. ¿Qué relación tienen los escépticos con el lenguaje? Es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, encontré en el libro noveno de Diógenes Laercio, en donde se dedica un espacio a Pirrón, específicamente entre los apartados 74 al 79, algunas referencias claras acerca de la posición que tienen los escépticos acerca del lenguaje. Cuando digo claras, no quiero decir necesariamente inteligibles, sino que deliberadamente o declaradamente se refieren a la posición lingüística de los escépticos. No sé ni por dónde realmente comenzar, es un tema arduo. Inicialmente podría decirse, bueno, los invito primeramente a leer por ustedes mismos los fragmentos del 74, o los apartados o los pasajes desde el 74 hasta el 79 u 80. Dependiendo de la traducción, pues se podrán tener más o menos resultados. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene acceso directamente a la lengua greca, los invito a que consulten el texto de Diógenes Laercio directamente en la lengua greca, no por petulancia, sino porque hay muchos aspectos que en las lenguas a las que hay que traducir, hay que elegir un vocablo, entre otros, cuando la lengua greca a veces en un solo vocablo incluía lo que la lengua a donde se vertirá la traducción necesitaba distintos vocablos. Entonces ahí es donde se pierden o donde se arriesgan ciertos sentidos, ciertas traducciones. Bueno, no importa, si pueden acceder a traducciones, maravilloso. Y si pueden acceder a la lengua greca directamente, mejor. Trataré de esclarecer algunos puntos. Primero, la lengua es una herramienta humana. Los escépticos así lo entienden. Utiliza Diógenes Laercio para definir la relación con la que los escépticos ven al lenguaje como, o usa el vocablo diáconos logos. Básicamente, diáconos significa, es un término que todavía usa la Iglesia Católica Apostólica Romana y que también usan los cristianos ortodoxos grecos. Diácono significa básicamente ayudante, ministro, pero ministro en el sentido no parlamentario, sino en el sentido de etimológico. Ministro es aquel que ayuda. De ahí nos vienen, por ejemplo, palabras como administrar. Ministro es el que hace las pequeñas labores que otro le manda. Eso es verdaderamente un ministro, alguien que está dispuesto a servir para facilitarle la vida a un superior. En el fragmento, creo que es en el 77, déjenme buscar, por favor. Sí, aquí está, en el pasaje 77 dice, monon un diaconis echron dotis logis, es decir, que solo pues se valían como ayudantes o como diáconos de las palabras. Los escépticos usan al lenguaje como medio y no como fin. Las palabras no son más que una herramienta, que un medio. ¿O herramienta para qué? Y aquí está un poco el lío. Las palabras son herramientas para señalar la infatuación, la falsedad, el delirio de los demás discursos, de las pretensiones verídicas que tiene todo ser que habla, sobre todo cuando se estriba en la sensación de esto es esto, o en la aserción de esto es esto, y estoy convencido de que al decirlo eso es verdadero.
Allí entran los escépticos a decir, mira, eso que tú dices es falso, te lo demuestro armándote otro Kímenos Logos, una antítesis igual de verídica o igual de aparente en su verdad para que te des cuenta de que si existen otras formas igual de fuertes, eso se llama isascenia, e igual de robustas argumentativamente o presencialmente o imaginariamente, en que se muestren verídicos, pues entonces la tuya quizás también por analogía sea una mera suposición, un mero fantaseo, un mero ídolo de verdad. En ese sentido, la lengua es un diácono, es un ayudante, es un ministro para los escépticos. Ellos se valen de la lengua como herramienta para desvelar la falsedad. Pero me parece a mí, estas son suposiciones apenas, que la lengua no es para ellos una herramienta de verdad, o por lo menos no es una herramienta de verdad absoluta. Para ellos, y aquí viene un poco la limitación si se quiere, o el punto ciego si se quiere, esto también podríamos debatirlo, pero de los escépticos, porque para ellos la lengua no es campo de verdad, sino campo de ilusión. No es campo de universalidad, sino campo de parcialidad. No es campo de suficiencia, sino campo de insuficiencia. No es campo de verdad, sino campo de apariencia. Entonces, para los escépticos la lengua es un medio para ayudarse en su causa. ¿Cuál es su causa? Seguir buscando y detectar el delirio humano, el convencimiento humano, las consecuencias éticas que tienen los convencimientos en los dogmas proferidos, en las aserciones proferidas, en los sujetos y en las políticas y en las relaciones sociales. El problema, se ha dicho ya en esta lista de reproducción acerca de los escépticos, cuyos videos los invito a atender, está en que, o yace en que, estamos muy convencidos de tener la verdad. Y eso tiene consecuencias éticas en la propia petulancia, en las acciones que tenemos con respecto a los demás y tiene, en consecuencia, acciones sociales o consecuencias sociales. Recuérdese que la ética en el mundo antiguo no es íntima, sino que tiene también repercusiones sociales. Entonces, primer asunto que quería dejar claro, la lengua para los estoicos, para los escépticos, es un medio, es apenas un ministro para revelar las falsías, para revelar las ilusiones del otro y para revelar el convencimiento, la gravedad, la seriedad con la que el otro habla gracias a su convencimiento. Segundo, es diáconos, la lengua, el logos es diáconos con respecto a qué? También como búsqueda de verdad, pero la lengua es medio y no fin de verdad. Pareciera ser que la verdad no es fin último, o no es un fin último en el lenguaje. Pareciera que la verdad tiene que ser otra cosa más que parcialidad, otra cosa más que las limitaciones y potencias del lenguaje. Y aquí es donde la filosofía contemporánea se diferencia muchísimo de la noción de lenguaje que tenían los escépticos. Para nosotros, desde el famoso giro hermenéutico, para nuestra época, bueno, pero no es que no lo supieran, desde el Cratilo esas cosas se vienen discutiendo y con San Agustín en el de Magistro, pero lo que quiero decir es que nuestra época por fin entendió que la verdad es consecuencia del lenguaje, es campo del lenguaje. Si algo puede decirse que es verdadero o es falso, es en los límites del lenguaje. Por eso Aristóteles hablaba desde la lógica, es decir, la lógica aparece en las aserciones y en sus relaciones. No es que el mundo antiguo no lo supiera, sino que ahora, por fin, en algún campo de la filosofía, podemos decir la verdad es, así como el ser, aparece en el lenguaje. No quiere decir que lo que esté por fuera del lenguaje no sea algo, sino que la verdad
aparece y la esencia aparece en el campo del lenguaje. Eso pues lo planteó Heidegger, pero pareciera que hoy pues si uno habla de Heidegger está proscripto. Bueno. Para los escépticos, el lenguaje es un mero medio para detectar la falsía, pero no es el campo donde la verdad pareciera aparecer, o no es el campo donde tendría que aparecer la verdad. La verdad parece ser que tiene otras exigencias para los escépticos. Hay que deducir qué exigían ellos de la verdad. Por lo pronto, yo creo que puede decirse que el lenguaje es un medio ético para que el otro se percate de su seriedad, para proteger las consecuencias políticas de las verdades que la gente se toma en serio. Pero la verdad no aparece en el lenguaje en sí, o por lo menos hasta el momento, como dirían ellos, suspendamos el juicio hasta el momento. Ellos utilizan el lenguaje como una herramienta no dogmática, sino apodíctica. ¿Y qué significa apodíctica? Esto también está en el fragmento 77. Dice, Καθών τρόπον ιώθαμεν λέγειν τόπον μη είναι και δι πάντως τον τόπον υπήν. Αλλά ου dogmáticos apodícticos de. Aquí es. Sin embargo, ellos se valen del lenguaje no de manera dogmática, sino de manera apodíctica. ¿Qué significa aquí dogmático? Dogmático significa, recuérdese, tenemos una lista de reproducción en donde incluso defino qué es dogma. El dogma es, primero, la opinión que se expresa declarando el ser de algo o la verdad de algo. Y segundo, es el lugar en donde el sujeto se convence o gracias al cual se convence de eso que afirma. Mejor dicho, el dogma es la expresión de un convencimiento de alguien acerca de lo que algo es y de su verdad. El dogma no solamente el acerto, sino la expresión de un convencimiento, de una posición ética de quien habla. Entonces los escépticos utilizan el lenguaje no porque estén convencidos de que el lenguaje es la verdad, de que hay acertos necesariamente suficientes, verdaderos y universales, siguen buscando, suspenden el juicio, sino como herramienta apodíctica. Y aquí apodíctica no quiere decir demostrativa, porque usualmente la gente suele utilizar, y está avalado así en el diccionario, y es correcto, la palabra apodíctico o el epíteto apodíctico como demostrativo irrefutable. Aquí apodíctico, que es una de las acepciones posibles, apodíctico se va, digamos, a la semántica primaria del vocablo. Apodiknio, que es el verbo, quiere decir hago el esfuerzo de demostrar. Hago el esfuerzo de demostrar. Entonces aquí apodíctico es más bien mostrativo, más que demostrativo. Es decir, lo apodíctico no es por fin se demuestra algo, sino que lo apodíctico es, tiene más la intención de señalar. Así como apotheono, o apotheo en antiguo griego, pues. Apotheo es hacer el esfuerzo de divinizar. Apodiknio es hacer, ese apo ahí implica la fuerza o la intención de algo. Apodiknio será hago el esfuerzo por mostrar. Así que lo apodíctico es más bien lo mostrativo aquí. Entonces, concluyamos. Los escépticos utilizan el lenguaje de manera mostrativa y no de manera dogmática. Es decir, no porque estén convencidos en que la verdad está en los acertos, sino de manera utilitaria para demostrar el convencimiento que los demás tienen en sus acertos y para desvelar la parcialidad, el delirio y el convencimiento del otro en sus acertos. Pero el lenguaje será una herramienta, un ministro para desvelar al menos la mentira, que es estar un pasito más cerca de la verdad. Saber que algo es mentira en un acerto y volver a retraerse para suspender el juicio es al menos, o no si algo es mentira, si algo no es suficientemente verdadero, si de algo no podemos decir
qué es verdadero, sino que debemos callar, pues estaremos un paso, al menos, más cerca de la verdad, dirían los escépticos. Entonces, el lenguaje es herramienta para mostrar y no para, hasta el momento, demostrar suficientemente, universalmente, cabalmente lo verdadero. Hasta el momento, dirán los escépticos, no hemos podido llegar a una verdad suficiente. El lenguaje se muestra siempre como parcial, porque los sujetos son parciales, recuérdense los tropos. Se habla desde una esquina, desde unas limitaciones, desde unas perspectivas, desde unos convencimientos, etc. El lenguaje es un diácono, el lenguaje es herramienta para desvelar al menos la seriedad con la que habla el dogmático y para poner en evidencia que no es lo mismo el convencimiento que la verdad. Afta Isan, muchas gracias por aceptar ver este video hasta el final, por atenderlo. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jerete, ya.